Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y hoy estaré compartiendo con ustedes este tiempo de culto de ministración. eh, 19 de abril, para que le oremos al Padre de las Luces, al que está sentado en el trono, para darle gloria y honra. Bueno, Padre Santo, soberano Dios, qué bueno es saber, Padre, que podemos acercarnos ante ti, ante tu presencia, recordar, Señor, que tú eres nuestro Padre, recordar que podemos venir ante ti porque hemos sido justificados por tu sangre preciosa, que tú nos has regalado, Señor Jesús, también el Espíritu Santo, por el cual podemos clamarte, Padre. Bendícenos en esta noche, Señor, con tu palabra, con tu enseñanza y que esa palabra haga el efecto para lo cual ha sido enviada. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, voy a compartir con ustedes una preciosa enseñanza que he titulado Los cristianos tenemos autoridad para vivir en el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos autoridad para vivir en el Espíritu Santo. Y vamos a estar en el texto de Romanos 8, verso 9 al 11. Entonces los invito a que leamos Romanos 8, del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. En ustedes, Pablo viene hablando a los romanos y hace una serie de declaraciones diciendo en los versos anteriores que a nosotros ya no nos controla la mentalidad humana, porque si nos controla la mentalidad humana, entonces estamos en contra de Dios. De hecho, no seríamos capaces de obedecer la palabra de Dios. Entonces dice el verso 9. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Verso 10. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida, nos da una nueva vida. Resucitamos con Cristo. Verso 11. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a su cuerpo mortal, a este cuerpo mortal, por medio del Espíritu que vive en ustedes. Bueno, mis hermanos, como se los decía, aquí Pablo le está escribiendo una carta a Roma, en donde a los que han conocido el Evangelio, y les está enseñando y les están dando a entender de que estamos llamados cada vez más a vivir, a tener una vida conforme al Espíritu. Él dice que ya nosotros no debemos seguir la ley, porque la ley que trae pecado y muerte, pues la ley nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo, porque no puede controlar, con la ley no puede controlar la naturaleza humana. Debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo, cada cristiano tiene dentro de sí mismo un principio más alto y poderoso que el principio de la carne, porque recuerden que nosotros fuimos creados por Dios y Dios es espíritu y en nosotros está ese mismo espíritu. Recuerden que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Si un creyente no está lleno con el Espíritu Santo, entonces no es cristiano, mis hermanos. Muchos fallamos en vivir la vida cristiana en la plenitud constante del Espíritu Santo, porque no estamos constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día
que nos llene con su Espíritu Santo. Y el mismo Pablo lo confirma en Efesios, vamos todos a Efesios, Efesios capítulo 5, verso 18. Y la palabra de Dios dice, en la versión Reina Valera dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Aquí la invitación del apóstol Pablo es que permitamos que seamos llenos y controlados por el Espíritu Santo, no controlados ni por las cosas de la carne, ni por las cosas que el mundo nos puede atraer. Reflexionemos un poco, mis hermanos. Voy a hacer una serie de preguntas para que podamos reflexionar en esta noche. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Hazte esta pregunta, ¿cómo sé que el Espíritu Santo reina mi vida? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo controla mi vida? ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a conocer más de Jesús? ¿El Espíritu Santo ha puesto en ti el deseo de honrar y obedecer a Jesús? ¿Te conduce el Espíritu Santo a ser más como Jesús cada día? ¿Estás obrando conforme al Espíritu en tu corazón, a no ser igual o a actuar según la carne o la naturaleza humana? Me siento mal cuando reacciono con furia, ira e impulsividad con otros. Hoy entonces, mis hermanos, conoceremos qué significa vivir en el Espíritu Santo, vivir conforme al Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes que tenemos que tener un estilo de vida en Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a tres cosas. Uno, a hacer morir las obras de la carne. Dos, a vivir como hijos de Dios. Y tres, nos habilita a entender y soportar los padecimientos en este mundo. Entonces vamos a darle la primera solución a lo que significa vivir conforme al Espíritu. Y es, uno, hacer morir las obras de la carne. Entonces los invito a que vayamos nuevamente a Romanos, capítulo 8, del verso 5 y el verso 6. En la Reina Valera dice, voy a leerlo en las dos versiones para que tengamos mejor claridad. Dice Romanos 8 del verso 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En la palabra de Dios para todos dice, los que siguen la mentalidad humana, solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Verso 6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensan nuestra mente. Mi mente está siendo controlada ¿por quién? ¿Por la carne o por el Espíritu? Mis hermanos, como compartía el pastor el domingo, la mente es ese campo de batalla estratégico en donde la carne y el espíritu pelean para ver quién quiere tener el control sobre nuestra mente. Y somos nosotros los llamados
a que decidamos quién es el que va a reinar y quién va a gobernar nuestra mente y quién la va a controlar. Porque como lo dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nuestras mentes están puestas, o sea, piensan en las cosas de la carne, o sea, se ocupan constantemente en esos deseos desenfrenados, traemos muerte a nuestras vidas. Pero el andar en el espíritu, el pensar en las cosas que le agradan al Señor, el pensar en lo que trae mi vida, vida y paz. Por eso debemos guardarnos de una espiritualidad falsa, pues es muy fácil caer en ella. La carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada ni quiere rendirse al Señor Jesús. El mismo Pablo se lo dijo a los Gálatas, veámoslo. Gálatas capítulo 5, verso 24. Y dice, todos los que pertenecen a Cristo, Gálatas 5, 24. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Si nosotros somos de Cristo, ya hemos crucificado todos esos deseos, toda esa naturaleza pecaminosa y esos sentimientos allí en la cruz. Por eso, tengamos cuidado con la corrupción, con la rebelión, con la maldad en sí misma. El corazón es positivamente engañoso, mis hermanos. No estoy hablando del corazón que late y que emana sangre, porque es que es un músculo, sino el corazón se refiere a la mente. Es, es pecado en esencia, la envidia. Esas cosas son las que traen enemistad real con Dios. Cuando odiamos, cuando sentimos ira, cuando somos impulsivos, son cosas que nos van distanciando y nos van alejando de Dios. Mis hermanos, ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre, o sea, el viejo cuerpo que antes teníamos, está muerto, pero el Espíritu vive y reina y vivirá por medio de nuestros cuerpos, mortales por la resurrección que es en Cristo Jesús, lo dijo Pablo. Ya que Dios no puede morar en un hogar donde habita el pecado. Nuestro cuerpo, y si yo aquí albergo el pecado, ahí no habita el Espíritu de Dios. Amén. Por eso tuvo que morir Jesús para poder entrar a mi vida. Por eso yo tengo que morir en mi naturaleza pecaminosa, crucificar mi cuerpo para que entre Jesús. Cuando hacemos morir las obras de la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos forzando a la carne pecaminosa a someterse bajo el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de hacerlo por medio del Espíritu Santo. Y eso se hace en oración, Señor. Yo hoy quiero someter mi carne a tu Santo Espíritu, Señor, a que me gobierne tu palabra, que me gobierne tu Santo Espíritu en todo lo que vaya a decir, en todo lo que vaya a actuar, en todo lo que vaya a pensar. De otra manera, mis hermanos, nos haríamos como los fariseos, orgullosos espiritualmente, sabiendo que vamos a una iglesia, que nos congregamos cada 8 días, que yo sé y conozco mucho de la palabra, pero realmente cómo está mi corazón, cómo está mi mente, perversa, en volátil, llena de situaciones y perversidades, pensando una que otra cosa en la carne. Pablo nos dice que no somos únicamente salvos por la obra del Espíritu, pero que también debemos caminar por el Espíritu. Si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor, somos nosotros los que debemos de decir, bueno, yo quiero crecer, yo no me quiero quedar en esta estatura y porque el Señor nos ha mandado a ser santos como Él es santos. No podemos ser como algunos de los que se mencionan en Gálatas, quienes pensaban que ellos podían comenzar una vida en el Espíritu y luego encontrar la perfección espiritual guiado siempre por la carne, cuando no, siempre debemos andar en la misma línea que es a través del Espíritu Santo.
O si no, busquémoslo en Gálatas capítulo 3, verso 3. Dice la palabra de Dios. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! En la Reina Valera dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. De ningún modo, mis hermanos. Nosotros así hemos comenzado con el Espíritu, debemos terminar siendo guiados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo porque hemos creído y hemos aceptado el mensaje de la buena noticia de salvación y no porque hubiésemos sido obedientes a la ley o porque hubiéramos ido haciendo los mejores, no, simplemente por pura gracia, misericordia y favor de Dios para que nuestras almas no fueran echadas a la corrupción. Vamos para el segundo punto. Entonces ya hablamos del primer punto, que es hacer morir las obras de la carne. Y segundo, vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios nos muestra si estamos viviendo conforme al Espíritu Santo. Entonces vamos a Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Romanos 8, del verso 14 y 15. Y la palabra del Señor nos dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. En la Reina Valera sabemos que podemos clamar, Abba, Padre. Mis hermanos, es adecuado que los hijos de Dios deban ser guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, no debemos de pensar que el ser guiados por el Espíritu de Dios es una condición previa a ser un hijo de Dios. En lugar de eso, nos volvemos primero hijos y después de que nos volvemos hijos, el Espíritu de Dios nos guía en nuestra vida, en nuestro andar diario. Pablo no dijo, como muchos de los que van a la iglesia, estos son los hijos de Dios. No. Él no dijo tampoco, como muchos de los que leen la Biblia y conocen tanto de Biblia, estos son los hijos de Dios. No. En el texto dice que la prueba para ver si eres hijo de Dios es la que un creyente sea guiado o no por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿recuerdan esas preguntas que hicimos al comienzo? ¿Cómo me guía el Espíritu Santo de Dios? ¿Mi vida está siendo llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo lo sé? Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, uno, somos guiados con dirección. Cuando voy a tomar una decisión, me dejo guiar por su voz. Somos guiados a acercarnos a Jesús en oración, en la lectura de la palabra, con amor, con esmero, sin siendo una carga, sin siendo una desmotivación para nuestra vida. Somos guiados por un gobierno de autoridad, de que a mí me está guiando en mi mente, en mi corazón, mi cuerpo, gobierna el Espíritu de Dios. Entonces ya yo no voy a ir en tras y en pos de las cosas de la carne o las del mundo, sino que voy a ir en pos de las cosas que traen vida y paz, que son las obras del Espíritu. La otra pregunta fue, ¿a dónde me conduce el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios me acerca a Jesús. Claro, porque el Espíritu de Dios nos debe de conducir al arrepentimiento diario, porque todos los días podemos tener situaciones en las que fallamos. Nos lleva a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús, a pensar más en las cosas celestiales que en las terrenales. Nos lleva a vivir una vida de verdad, en honestidad, en transparencia, en integridad.
nos lleva a amar a nuestro prójimo, no solamente en la iglesia, sino también a las personas que vemos afuera, a las viudas, a los desamparados, a las personas en situación de calle. Nos lleva a la santidad, a que cada día busquemos esa santidad de la cual nadie podrá ver a Dios. Nos lleva a ser útiles para su reino, a que podamos servir en su reino, no solamente en la iglesia con los muchos ministerios que podamos tener, sino que también en el mundo podamos evangelizar y llevar su reino a través de una comida de una persona que esté necesitada, una oración de una persona que esté enferma, que esté desvalida. El vivir como un hijo de Dios significa que se tiene una relación íntima con el Padre, una relación de gozo con Dios, no como la esclavitud al pecado que se convierte en esclavitud al temor, los cuales son demostrados por la ley. Un hijo de Dios tiene una relación con Dios en una manera tan cercana, tan profunda, tan real, que podemos llamarlo papi o papá o padre o abba. Entonces, mis hermanos, a valorar y a disfrutar esa relación como hijos de Dios y con nuestro Padre eterno. Entonces, recordemos que vivir conforme al Espíritu Santo requiere, uno, hacer morir las obras de la carne. Dos, a que nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Y tercero, nos habilita a entender y soportar los padecimientos acá en el mundo. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 18. Vamos nuevamente a Romanos 8, verso 18. Y dice la palabra del Señor: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, decía Pablo, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. En la Reina Valera dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, aquí mis hermanos, él no estaba ajeno o ciego a las aflicciones que existen en nuestra condición humana. Él experimentó muchas más que la mayoría de nosotros quizás, que nosotros podamos estar experimentando hoy. Pero él aún consideraba que la gloria futura, arriba en el cielo, en la eternidad, sobrepasaba por mucho a las presentes aflicciones. Pablo consideraba a la vida cristiana como trágica, como algo necio, y lo llegó a decir en Primera de Corintios, leámoslo, Primera de Corintios 15, 19. Dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. En la versión Reina Valera dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Pero a la luz de la eternidad, es más sabio y es la mejor elección que alguien pueda hacer: esperar en Dios y tener y poner su esperanza en Cristo, quien es el único que nos puede sacar de todas las situaciones o aflicciones en las que podamos estar padeciendo o viviendo actualmente. Esa gloria que viene no solamente será revelada a nosotros, pero en realidad será manifestada en nosotros. Dios ha puesto esa gloria en el creyente desde ahora mismo. Cuando estemos en el cielo, la gloria simplemente será manifestada, será desnuda, será descubierta. Puede que en efecto asumamos padecimientos fieles hasta que el Señor haga el trabajo más provechoso y más gratificante, pues con el tiempo las vivencias nos dan la confianza en la presencia redentora de Dios y hace que experimentemos más
de su Espíritu Santo que nos motiva y nos da la fortaleza para continuar. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos tener una vida conforme al Espíritu Santo, tenemos que recordar esos tres puntos. Uno, hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo sé que estoy viviendo una vida conforme al Espíritu? Pues estoy haciendo morir las obras de la carne en mi vida. Dos, estoy viviendo como una hija o hijo de Dios. Y tres, me habilita a entender y soportar los padecimientos del mundo, que todo lo que estoy viviendo ahora, pues no es nada comparado a lo que ha de manifestarse en la eternidad en mi vida. Conclusión. Recordemos que una característica primordial de todos aquellos, aún creyentes, que son dominados por la naturaleza pecaminosa, es que fijan, ejercitan su mente, se entretienen o están siempre dispuestos para los deseos de la carne. Que esa naturaleza pone en sus mentes para dominar su voluntad, mientras que los que vivimos conforme al Espíritu se sujetan y obedecen al Espíritu, ponen y ejercitan y están siempre dispuestos en su mente y en su corazón y voluntad para hacer lo que Dios desea que hagamos. Recordemos lo que nos decía el pastor Alpidio el domingo, pues nosotros, si nos hemos unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ahora vivimos según el régimen y la guía del Espíritu Santo. Ya yo tengo que aprender y saber de que mi mente está siendo dominada y controlada por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, es un terrible error creer que porque asistimos a una iglesia cristiana, que porque tenemos una religión, entonces por esa religión y por nuestros supuestos actos de bondad y de misericordia, entonces ya hacemos parte de la familia de Cristo. Y eso es falso. Somos y le pertenecemos al Señor Jesús cuando somos guiados a vivir una vida conforme al Espíritu. Y de allí que por más que nos esforcemos por tratar de comportarnos como creyentes verdaderos, íntegros y genuinos, al final de los tiempos será revelada nuestra realidad condición espiritual. Por eso debemos anhelar todos los días ser bautizados por el Espíritu de Santo de Dios y obedecer su guía siempre. Entonces, si morimos, si sepultamos al viejo hombre y resucitamos a una nueva vida, conoceremos que una vida conforme al Espíritu significa, uno, hacer morir las obras de la carne. Dos, vivir como hijos de Dios. Y tres, nos habilita a entender y soportar los padecimientos. Orémosle al Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque durante todo este mes nos has hecho ver y entender, bendito Rey, que debemos valorar la preciosa sangre de Jesús, aquella preciosa sangre que fue derramada por nuestros pecados, aquel acto de bondad, de misericordia y de favor para con nosotros. Porque sí, Señor, nosotros íbamos para el despeñadero, íbamos a una condición mucho peor, pero tú en tu amor y en tu infinita misericordia nos has permitido morir contigo, Cristo, ser sepultados en ti, Señor Jesús, y resucitar contigo. Por eso, Padre, ayúdanos ahora a vivir conforme al Espíritu, a hacer morir esas obras de la carne, a que siempre, Señor, nuestra mente sea controlada por tu Santo Espíritu, porque las cosas de tu Santo Espíritu traen paz y vida. Señor, a que podamos vivir como hijos tuyos, a que te podamos valorar en esa relación que tenemos como padre e hijo y podamos encontrar en ti la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la guianza. Y como nos has hablado, Señor, pues si somos hijos tuyos, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, a la santidad
santidad, nos lleva a conocerte más como Padre, a verte con ojos de bondad, a ver cómo tú actúas, cómo eres, bendito Rey. Y también nos habilitas a entender y comprender los padecimientos en este mundo, a que todo lo que vivimos en este mundo, Señor, pues hace parte de un proceso de crecimiento y de santidad y de purificación a nuestras vidas, en la cual nos vas a permitir disfrutar un poco de tu gloria aquí terrenal, pero cuando ya estemos en la eternidad, descubrir esa gloria que será manifestada. Gracias, amado Cristo. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra y que sea una verdad y una consciente en nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Un abrazo enorme en Cristo Jesús. Feliz resto de semana.